Hola, buenas, espero que estén súper bien. Mi nombre es Felipe Vergara y voy a realizar la prueba del módulo SQL de Desafío Latam. Para realizar esta prueba me generé un database llamado prueba SQL dentro de PGAdmin. Bueno, comencemos. En la primera pregunta nos estaban mencionando sobre el tipo de relación y crear un modelo correspondiente. Bueno, esto tiene relación con la primera imagen del ejercicio donde nos está mostrando dos tablas que se llaman tags y películas y en este caso ambas tienen un campo llamado ID que es del tipo integer y son primary keys. En este caso la relación que también nos detallan es que es una relación muchos a muchos. Por lo tanto, al momento de querer unir estas tablas con sus primary keys sería imposible porque no se puede. Entonces, para ello tenemos que generar una tabla intermediaria, es decir, una tercera tabla que nos ayude en esta unión para poder lograr esa restricción de las primary keys al no poder tener duplicidad. Entonces, creemos las tablas, películas y tags. Acá voy a colocar los códigos. Acá estamos creando la primera tabla, la llamada películas, que tiene el campo ID, que es del tipo integer y es un primary key. Después tenemos el campo nombre, que es un varchar 255, y el campo año integer. Ahí la creamos. Creamos después la tabla tags, que el campo tiene ID, tipo integer, primary key, y el campo tag varchar 32. Ahí lo creamos. Bueno, en la segunda pregunta tenemos que insertar 5 películas y 5 tags. Y la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2. En este caso, acá sucede el tema de la relación muchos a muchos, que varias películas pueden tener varios tags. Entonces, ahí requerimos de una tabla intermediaria para poder llevar a cabo esta relación. Vamos a insertar los registros y vamos a crear esta tercera tabla. Acá coloco los códigos. Acá estoy insertando los registros a la tabla películas. Acá dejé mis 5 películas favoritas. Ahí lo ejecutamos y se insertaron. Ahora vamos a insertar los tags y ahí se están insertando. Bueno, ahí ahora viene la creación de la tabla intermediaria que les comenté, que esta tabla la llamé películas y tags. Tiene el campo película ID, que es del tipo integer, y referencia el campo ID de la tabla películas. Y le puse una eliminación en cascada, un on-delete cascade. Después tenemos el campo tag ID, que es del tipo integer también, y referencia el campo ID de la tabla tags, también con on-delete cascade. Vamos a crear la tabla, ahí la creamos, y ahora vamos a insertar los registros a esta tabla intermediaria, para llevar a cabo lo del ejercicio de que la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2. Ahí podemos ver las asociaciones, ejecutamos el código, se insertaron los registros. Ahora, si quieren podemos revisar cómo quedaron estas tablas, rápidamente. Ahí quedó la película, la tabla películas, ahí quedó la tabla tags, y ahí quedó la tabla intermediaria de películas y tags. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una no tiene tags, debe mostrar cero. Para eso, acá tengo el código donde estoy seleccionando el nombre de la película, haciendo un conteo de tags que tiene esta película, y estoy usando como base la tabla de películas. Pero para llevar a cabo esta relación muchos a muchos, necesitamos primero de la tabla intermediaria, que en este caso es la tabla de películas y tags. Estoy haciendo el left join acá, de esta tabla, en el campo película ID que tiene, junto con el campo ID de la tabla de películas. Después de ello, estoy haciendo la unión de la tabla tags en el campo ID, junto con el campo tag ID de la tabla intermediaria. Eso para lograr el código del ejercicio. Entonces ahí lo agrupo por el nombre de la película y lo ordeno por el número de tags, que es este conteo. Ejecutemos el código. Ahí podemos ver entonces la respuesta a la pregunta. La película Titanic tiene 3 tags asociados y la segunda Kill Bill tiene 2 y el resto tiene cero. Vamos entonces con el cuarto ejercicio. Para este nos está mostrando un modelo que tiene una relación 1 a muchos y utiliza 3 tablas, que son preguntas, respuestas y usuarios. Las 3 tablas tienen primary key y una de ellas, que es la tabla de respuesta, además tiene 2 foreign key. Vamos a crear entonces esas tablas. Voy a agregar los códigos y ahí los tenemos. Vamos a crear primero la tabla de preguntas, que tiene el campo ID integer primary key, pregunta varchar 255 y el campo de respuesta correcta, que es un varchar. Ahí la creamos. Después vamos a crear la tabla de usuarios de esta respuesta, que es el ID integer primary key, el nombre varchar 255 y el tag integer. Ahí la colocamos. Ahora vamos a crear la tabla de respuestas, que está, como les comenté, tiene el campo ID, que es integer primary key, tiene el campo de respuesta, que es un varchar 255, usuario integer, pregunta ID integer, y estas últimas son además foreign key y referencian los campos ID de cada tabla, que en este caso es de usuarios y preguntas. Vamos a crear la tabla. Ahí la creamos. Y ahora nos piden agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Para este caso, vamos primero a insertar a los usuarios. Acá lo insertamos, ahí pueden ver los ID de cada usuario, los nombres y las edades. Y ahora nos piden estas directrices. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces, vamos a insertar primero las preguntas, la tabla de preguntas. Acá pueden ver las preguntas con las respuestas correctas y su ID de pregunta. Vamos a insertarlas. Ahí pueden verlas. Y ahora vamos a insertar las respuestas para cada usuario. Como este campo tiene el primary key en el ID, cada ID tiene que ser diferente, no se puede repetir. Ahí los dejé colocados entonces las 5 respuestas que hicieron cada usuario en cada pregunta. Entonces vamos a insertar estos valores. Y ahí están las respuestas correctas y todo. Y vamos a insertar. Ahí insertamos las respuestas. Y ahora veamos cómo quedó la tabla de respuestas. Select from respuestas. Ahí quedó esta tabla como insertamos los registros. Y ahora vamos a mostrar las respuestas por los usuarios. Primero vamos a ver una relación acá. Ahí si se fijan pueden ver cómo están relacionadas las preguntas. Y acá estoy viendo si efectivamente es una respuesta correcta o incorrecta. Con este booleano que me creé acá. Que lo podemos ver en el código que lo llamé verificador de respuestas. Ahora entonces vamos a responder la pregunta 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Para ello, acá estoy haciendo lo siguiente. Estoy seleccionando la tabla usuarios. Desde la tabla usuarios el campo ID, que lo renombro usuario ID, el nombre del usuario. Y después me estoy trayendo una unión con inner join de las respuestas con el usuario ID y con el campo ID de la tabla usuarios. Y después otro inner join de las preguntas con el campo ID y el campo pregunta ID de la tabla de respuestas. Y con ello me puedo traer un conteo de las respuestas correctas. Que acá estoy usando el case del verificador, que era el tipo booleano que les comenté anteriormente, y eso nos va a ayudar. Ahora vamos a ejecutar el código.
Ujú. A esta pregunta le están respondiendo, ahí está las primeras dos preguntas respondidas por dos usuarios diferentes y la tercera pregunta respondida por otro usuario. Entonces ahora vamos con la pregunta 7. Por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Acá entonces estoy haciendo linear join con las mismas tablas y acá me estoy trayendo del nombre de la pregunta, el conteo de respuestas correctas, es decir, el n de usuarios de respuestas correctas. Estoy utilizando ese verificador booleano que me inventé. Entonces ejecutemos y acá podemos ver el n de usuarios con respuestas correctas en cada pregunta. Por ejemplo, en la de frío y calor hay un usuario y en la de arroz o fideos hay dos. Entonces acá después vamos a la 8. Dice implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Perfecto. Entonces, revisemos lo que están pidiendo acá. En este caso, acá ya tengo listo el código e intentemos primero eliminar el usuario con el ID 1. Veamos qué pasa. Ahí efectivamente podemos ver que no se puede porque tiene esta restricción porque está referenciando al ID del usuario. Para ello, vamos a revisar la tabla de respuestas acá y vamos a ver cómo está escrita esa restricción. Acá entonces me selecciono el conName de los constraints, que son las restricciones, y vamos a ver de la tabla de respuestas. En este caso, estas son las restricciones que actualmente tiene la tabla, y acá, si se fijan, está la foreign key de la tabla de respuestas, del ID, que eso está referenciando. Entonces vamos a hacer un alter table, que lo vamos a utilizar para referenciar, para cambiar esa restricción. Acá, alter table, vamos a eliminar la restricción de la tabla respuestas, digo, de la tabla el campo de respuestas usuario, que es esa foreign key que aparece acá, y vamos a añadir esta restricción, que el foreign key usuario ID esté referenciado al campo ID de la tabla de usuarios y tenga un onDelete cascade. Entonces, agreguemos esta restricción. Ahí generamos la nueva restricción y ahora vamos a probar la eliminación del registro. Ahí nos dejó efectivamente. Y ahora volvamos a la query anterior para ver si el usuario se fue. Y efectivamente desapareció. Ahí ya generamos entonces la restricción. Ahora vamos con la pregunta 9. Crea una restricción que impide insertar datos de usuarios de menores de 18 años en la base de datos. Entonces, para ello tenemos que generar aquella restricción. Esto lo vamos a hacer a través de un alter table. Acá tenemos el alter table y vamos a añadir la restricción de que la edad sea mayor o igual a 18. Vamos a crearla. Ahí la creamos y ahora vamos a simular la inserción de un registro de un usuario que tiene 12 años. Ahí vamos a ejecutarlo y efectivamente ahí creamos la restricción y no se puede ingresar a Christopher, que tiene 12 años. Vamos a responder ahora la pregunta 10 y última. Esta pregunta dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Para ello, acá también tenemos que utilizar un alter table, que tenemos que añadir una columna que se llama email. Esta le puse un varchar 50 y le puse unique para agregar esta restricción de que tiene que ser único. Entonces ejecutemos el código. Ahí lo ejecuté y ahora intentemos agregar un registro con un usuario que tiene el mismo email. Y ahí efectivamente podemos ver que Christopher, el pobre Christopher, no puede insertarse en la base de datos por tener el mismo email. Así que eso, ahí quedó desarrollada la prueba y espero que les haya gustado. Quedo atento a cualquier cosa y que estén bien. Nos vemos.